Mi nombre es Mirta Boto. Yo soy directora del Centro de Estudios de Sociología del Trabajo en la facultad y profesora consulta de la materia Sociología de la Organización. Continúo sobre todo con las tareas de investigación y la docencia. En algunos casos doy cursos de especialización en distintas universidades. Mi profesión de base es la sociología. Yo egresé de Sociología de la Universidad Católica Argentina en el año, alrededor del año 60. Después hice estudios de posgrado en desarrollo en Bélgica y después regresé a la Argentina y durante mi desempeño en la Facultad de Ciencias Económicas cursé el doctorado en Ciencias Económicas con orientación en administración y me gradué como doctora de la Universidad de Buenos Aires. En Bélgica estudié en la Universidad Católica de Lovaina, que era un centro en esa época de mucho desarrollo, sobre todo en temas en cuestiones que estaban vinculadas a los procesos económicos sociales y en donde había muchos estudiantes de América Latina y de África también, ¿no? Esa especialidad, que era equivalente a una maestría, dejó de dictarse, o sea, hubo un instituto y la maestría con el tiempo dejó de dictarse. Pero fue una experiencia muy positiva, sobre todo porque me relacioné también con personas que dictaban sociología en la Universidad Católica de Lovaina y con profesores que también trabajaban en temas de economía social, que en ese momento era una temática que me empezaba a entusiasmar. Los profesores que más influencia tuvieron en ese momento era el profesor Jean-Philippe Pimans, que era un economista que trabajaba mucho en ese momento, con las temáticas del desarrollo de China de esa época. Y después Frédéric de Beest, que era otro profesor, que él era sociólogo, era egresado de ciencias políticas, pero se especializaba en sociología y estaba muy vinculado a problemas socioeconómicos me acuerdo en esa época, de Colombia y de Uruguay. De manera tal que había mucho intercambio con estudiantes que provenían también de esos países latinoamericanos. O sea que la experiencia fue rica desde muchos puntos de vista, del aprendizaje por un lado y por otro lado de la convivencia y el vínculo con estudiantes de otros países. Concretamente, yo estudié después estadística, hice varios cursos de especialización y ahí mi compañero más cercano era un africano con el que hacíamos las tareas e intercambiamos en la época de exámenes. De manera que el espectro cultural de los estudiantes, además de los belgas, era bastante amplio y diverso, ¿no? En Bélgica yo estuve 5 años. Sí. Estaba casada porque mi esposo hizo una maestría también en la Universidad Católica de Lovaina. Yo, antes del 78, desde el 78 yo volví en el 83, o sea que es un poquito más que... El interés por las cooperativas y el cooperativismo yo diría que fue posterior, porque al regresar a la Argentina yo empecé a trabajar en el posgrado en Sociología en la Universidad Católica de Argentina. En ese momento la carrera ya había desaparecido y solamente había un doctorado en Sociología. Empecé a trabajar ahí, por un lado, y por otro lado, en la que recién se creaba Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en la carrera de Sociología. Entonces yo dictaba en la carrera de Sociología un seminario de los últimos años, un seminario de especialización de los últimos años de la carrera, y teoría sociológica en la Universidad Católica Argentina.
estaba, digamos, en ese ámbito. Y recuerdo que estando en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, surgió el tema de los proyectos UBACIT, y como yo había conocido a Alain Touraine, que era un referente importante en la teoría de la acción, me vinculé con él y con una argentina, con una investigadora argentina también, le propusimos validar un método que él había diseñado que se llamaba la intervención sociológica. Él había diseñado ese método para el estudio de los movimientos sociales en Francia. El movimiento ecológico en aquella época, movimiento de mujeres, de distinta naturaleza. Y no sabía cómo funcionaba ese método, cómo podía funcionar en otros contextos que no fueran el de Francia. Entonces nosotros llevamos adelante una propuesta para hacer una práctica de ese método y ver si funcionaba o no. Y bueno, iniciamos una investigación que tuvo su sede en la Facultad de Ciencias Sociales, en el marco de un UBACIT, si mal no recuerdo, o de 2 proyectos que estuvieron radicados en el CONICET. Sí, eran UBACIT, yo creo que eran UBACIT. Bueno, validamos el método, llegamos a la conclusión de que el método en Argentina no era aplicable. Nos divertimos mucho, trabajamos mucho y vino 2 veces a la Argentina Touraine y François Dubet, que es ahora un especialista en temas de educación, porque Dubet era el que estaba más cerca de nosotros, ¿no? Y nos tenían así con la vara para ver por dónde íbamos y si era cuestión del método o de las investigadoras que no lo sabían aplicar. Pero resultó ser que ese método en América Latina es impensable, digamos. Yo digo que también hoy día sería muy difícil porque era un proceso muy largo que involucraba a mucha gente comprometida en sus ámbitos sociales, digamos, ¿no? Porque yo hablaba de movimientos sociales. Mantener reuniones con personas de manera sistemática, una vez cada 15 días, reuniones que duraban 5 horas, en horarios que había que buscar la conveniencia y la coincidencia, no era para acá. En Francia recuerdo que a los que intervenían se les daba, bueno, se los alojaba y se les daba como una compensación económica. Acá no podíamos hacer eso porque con un UBACIT apenas llegábamos a ofrecer una torta para compartir el día que se hacían las reuniones, de manera que tuvo sus vetas, digamos, divertidas, pero también como de desplome cuando se vio que eso no iba, que no había en Argentina ámbito en el cual ese método se pudiese implementar. Y con los años nos enteramos de que tampoco se pudo llevar a cabo en otros países de América Latina, ni en Brasil, que en ese momento había movimientos sociales mucho más, con mucha más fortaleza, ni en Colombia, que se intentó. Y ahí nadie intentó nada después de las experiencias fallidas. En ese momento recuerdo que era como el florecimiento de los llamados a concursos en la Universidad de Buenos Aires. Hubo un llamado a concurso en la Facultad de Ciencias Sociales, 87, yo diría que fue 87. Fueron los primeros concursos en sociales y a continuación aparecieron los de económicas. 1989, el de acá fue en 1989. Entonces yo trabajaba allá en el instituto que después fue el Instituto Germani, y cuando no tenía cargo docente, excepto que estoy comentando que tuve, que era para dar un curso en las últimas materias de la carrera de sociología, pero no era a concursar esa materia. En sociales se concursaban las teorías sociológicas, digamos, materias de otra naturaleza, materias obligatorias, no seminarios optativos como el que yo dictaba. Entonces, cuando apareció esta convocatoria, la de la Facultad de Ciencias Económicas, la convocatoria fue para 2 materias, sociología y sociología de la organización. Entonces yo me inscribí para
para sociología, que era lo más cercano, lo que sentía que dominaba mejor, más afín con lo que yo había hecho. Y bueno, me presenté al concurso, gané el concurso como profesora adjunta, y en el momento de asumir me habló el profesor Suárez, Pancho Suárez, que había sido profesor mío en la Católica en la materia metodología de investigación, y me dijo si no quería dictar en lugar de sociología, sociología de la organización. Y eso me consternó en cierta medida porque era un ámbito, yo no diría que desconocido, pero era otra cosa. Entonces me tomé mi tiempo y pensé, y bueno, más o menos vi el programa y me animé. Entonces me incorporé a la facultad en 1989 como profesora adjunta de la materia sociología de la organización. Y bueno, y en realidad fue como un desafío, como un doble desafío, ¿no? Porque por una parte eran temáticas mucho más focalizadas en organizaciones distintas a las que en ese momento a mí me interesaban, ¿no? Y por otro lado era un público de estudiantes absolutamente distinto al estudiante de sociología de aquella época, de la Facultad de Ciencias Sociales, de manera que era como un doble desafío, ¿no? ¿Cómo hacer para que a estos estudiantes les pueda llegar a interesar algún contenido más cercano a lo que yo venía haciendo? Y bueno, tomé coraje y me incorporé a la cátedra, y ahí recuerdo que empecé a trabajar mucho más cerca de la sociología de las organizaciones, ¿no? Porque Pancho Suárez, en esta facultad, desde los años 60, yo creo, dictaba una materia que se llamaba Sociología con orientación industrial, ¿no? Y después había algo de sociología de las profesiones también. Entonces, bueno, empecé como a tomar aspectos de esa beta más, yo no diría empresarial, pero más de organizaciones orientadas a cuestiones específicas de lo económico-social, y bueno, llegó a interesarme el incorporar nuevos contenidos, el ver toda esta temática del cooperativismo que aparecía como una organización interesante, y ahí empecé un poco a trabajar acá en la facultad. Yo me incorporé, el concurso era para profesor adjunto. Yo creo que era, sí, dedicación simple. Entonces, me presenté al concurso para la materia sociología, adjunta de dedicación simple, gané ese concurso, pero después me incorporé a sociología de la organización, porque eran las dos cátedras como paralelas, por lo menos se concursaron las dos juntas, y la otra ya después dejó de interesarme primero porque yo con el proyecto aquel de la intervención sociológica y varios becarios de los que tenían proyectos de UASIT estaban en sociales, entonces es como que con ese grupo seguí trabajando, pero acá, en la Facultad de Ciencias Económicas. Y en ese momento, en la Facultad de Ciencias Económicas, Eduardo Escarano era secretario de investigación y existía el Instituto de Investigaciones Administrativas, y entonces me acerqué al instituto precisamente por el interés que tenía de conjugar la docencia en sociología de la organización con investigación que se podía hacer. Y ahí empezó también el interés por la investigación. Y bueno, lo que tengo muy presente es que en determinado momento yo participaba en reuniones en el Instituto de Investigaciones Administrativas, en donde había profesores de administración que estaban muy interesados en los temas en los que yo trabajaba, y alguien dijo, bueno, pero con los proyectos estos se podría crear acá un centro de investigación
que fuese afín a todas esas temáticas, de manera de que la profesora pueda seguir trabajando en investigación. Y ahí fue cuando surgió la iniciativa esta de crear el Centro de Estudio de Sociología del Trabajo, ¿sí? Que se creó, ya digo, por iniciativa de profesores de administración que estaban en el Instituto de Investigaciones Administrativas, que estaba acá a 2 oficinas de esta, y teníamos reuniones, recuerdo que teníamos reuniones quincenales, había una socióloga que era María Cristina Costa que estaba trabajando, y había personas como docentes como dispersos que dictaban cursos, que no hacían investigación, pero que sí les interesaba la investigación. Entonces un poco surgió esa iniciativa de crear un centro y se creó el Centro de Estudios de Sociología del Trabajo, que se integró con, recuerdo, 2 docentes de la Cátedra de Sociología de la Organización, y después empezaron los becarios a través de los proyectos UBACIT. En realidad la creación surgió del decano, que en ese momento era el contador Pérez. Sí. Porque la resolución de creación es a propuesta del decano. Sí. Pero ya digo, el aval surgió de los docentes de distinto tipo de materias que se dictaban en la facultad, casi todos provenientes de administración, con esta idea de crear un centro. Sí, en realidad las vinculaciones son de dos tipos fueron, ¿no? Por un lado, a partir de la cátedra, el interés más importante era el de establecer vinculaciones con organizaciones de acá, de la Argentina. Entonces recuerdo que alrededor del año 1998 y después más adelante, lo que impulsamos recuerdo con María Cristina Costa, fue el hecho de que la facultad, a través de las actividades que nosotros llevábamos adelante de investigación, podía presentarse a licitaciones ante organismos públicos. Y recuerdo que yo establecí una relación con el Departamento de Estadísticas de la Universidad Nacional de Córdoba, también con Estadísticas de la Universidad de Rosario, y por otras vinculaciones existentes logramos conformar algo así como un equipo para que esta facultad se presentase a una licitación en el Ministerio de Trabajo para hacer un estudio sobre las oficinas de empleo de la Argentina. Fue un trabajo muy grande y muy interesante. La facultad nunca se había presentado a una licitación en ese momento de estas características, de manera que, bueno, soy orgullosa en decir que eso fue impulsado por gente del equipo del centro. Nos presentamos a hacer ese trabajo, se hizo en distintas provincias, o sea, se hizo un muestreo representativo y se entregó ese informe. Entonces, a partir de eso, que era un estudio muy relacionado con lo que nosotros hacíamos, seguimos presentándonos a licitaciones en el Ministerio de Trabajo y en un organismo que creo que hoy día existe, que se llama CENOC, que existía en lo que en aquel entonces era un Ministerio de Bienestar Social, ¿no? El CENOC se ocupaba de las organizaciones del tercer sector. Y ahí también hicimos un relevamiento sobre todas las organizaciones que existían en la Argentina. O sea que trabajamos mucho en vinculación con equipos de universidades, que no eran la UBA, y en proyectos que tenían mucho que ver con la Argentina. Las relaciones más fuertes se dieron con universidades de Canadá, con universidades de la Columbia Británica, la Universidad de Victoria, que estaba especializada en ese momento en estudios sobre cooperativas, y después con la Universidad de Quebec, de Laval y de Montreal,
con las que llevamos adelante varios proyectos concretos aquí. Uno de ellos se hizo con cooperativas de trabajo, fue auspiciado y financiado por la Embajada de Canadá en Argentina y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y bueno, ese permitió conjugar lo que ya habíamos hecho en materia de investigaciones sobre cooperativas y cuestiones que hacían a lo organizacional, ¿no? Hubo intercambios, venían docentes, dictaban cursos y después nosotros enviábamos pasantes. Enviamos alrededor de 15 pasantes que hacían sus estadías en organizaciones sociales de Quebec y de Montreal, y fue muy fructífero. Publicamos también de manera conjunta. Entonces las vinculaciones fueron por el lado de Canadá las más fuertes, también por el lado de Francia, con la universidad yo no recuerdo si era de Montpellier, había una universidad, y de la Universidad de Grenoble vinieron pasantes acá a hacer experiencias en el centro, que sabían español, y que allá estudiaban una especie de posgrado en temas de economía social. Entonces la opción para hacer su trabajo final era venir a la Argentina, hacer una pasantía en una organización, en una cooperativa concretamente, y presentar su trabajo final. Hicimos eso con Grenoble, e hicimos eso con Bélgica, que fue un poco el país donde más contactos yo mantenía, ¿no? Y eso se hizo con la Universidad Católica de Lovaina, por el hecho de que allí había docentes como muy formados en el tema, ¿no? Así que bueno, fue como muy prolífica la actividad hacia afuera y hacia adentro también, ¿no? Después abandonamos el tema de las licitaciones, primero porque no hubo más, y después porque era muy difícil encontrar un tema. Después vino la crisis en el año 2000. O sea, en general, con esta iniciativa de las licitaciones, cuando nosotros se lo planteamos, sí, debería haber sido al director del instituto seguramente, y de ahí al decanato, nos derivaron a asistencia técnica y pasantías. Entonces ahí se tomaron la propuesta y empezaron a establecer como relaciones de otra naturaleza que desconocemos con respecto a lo que sería el presupuesto, con respecto a todas esas cuestiones. Entonces, lo que sí recuerdo es que nosotros habíamos presupuestado por la realización del trabajo, porque en muchos casos se trataba de estudios en Argentina, en Buenos Aires y en otras provincias que requerían mucho trabajo de campo. Entonces, cada universidad se ocupaba de su grupo. Nosotros nos ocupábamos de acá, de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Y recuerdo que muchas veces convocábamos a personas que conocíamos, que tenían experiencia, y había que pagarles. O sea, entonces se estableció un presupuesto. Nosotros establecíamos nuestro propio presupuesto, y la Secretaría de Asistencia Técnica y Pasantías juntaba eso, lo de Córdoba y lo que fuese, y negociaba su propia, la manera en la que se tenían que canalizar los fondos y demás. Para el centro nunca quedaba. Simplemente era la remuneración de los que participaban en el trabajo. Y así era en todas las universidades, ¿no? La de Córdoba había un grupo muy interesante y muy bien formado de estadígrafos, ¿no? El doctor Ferrero, me acuerdo que dirigía, y Eve Reuter era la estadígrafa fuerte, que falleció, y bueno, ellos venían, con ellos se discutía el tema de la muestra, cuestiones más técnicas relacionadas con la estadística. Tengo muy presente lo de Córdoba y lo de Tucumán veladamente, pero no tengo muy presente quiénes lo hicieron, quiénes fueron concretamente los que hicieron el trabajo.
Muchos porque empezaron con el Ministerio de Trabajo, se hizo sobre oficinas de empleo, porque en aquel momento el Ministerio de Trabajo tenía algo así como oficinas de empleo en muchos lugares. Y las personas, bueno, era en el contexto de lo que fue la crisis de 2000, la desocupación, etcétera, y muchas personas que iban a pedir empleo. Entonces se quería ver qué efectividad tenían esas oficinas. Entonces hicimos ese. Después hicimos uno que será muy interesante, que después yo lo hice algo mucho más sencillo con los estudiantes de los cursos, sobre el tema de las consultoras que contrataban personal, para ver qué impacto podían tener y qué perfiles profesionales y no profesionales eran los más contratados. Y ahí vimos que era muy interesante la diferencia entre las consultoras que se especializaban en trabajos temporarios, que en ese momento era algo que uno le escapaba al trabajo, ¿no? Pero que empezaban a tener un peso importante. Bueno, entonces nos interesaba ver los mecanismos de contratación de las empresas, cómo se daban con estas consultoras de trabajo temporario. Y después hicimos también relevamientos sobre el tema de las organizaciones caritativas, eso no recuerdo exactamente para quién fue. O sea, hicimos muchas cosas vinculadas con trabajo, con empleo, con trabajo, más pensado en función de organizaciones grandes. Y de manera específica, bueno, estaba todo el interés por el estudio del cooperativismo y ahí se veía el ámbito laboral específico de las cooperativas, ¿no? Algo que puede ser interesante en relación a lo que vengo de decir es que en las cátedras yo dictaba un curso de sociología de la organización en la carrera de administración en esos horarios muy concurridos en aquella época. Hoy día parecería que no es así. Era un horario de la mañana en donde, bueno, eran aulas muy grandes con muchos estudiantes. Entonces, conversando sobre la posibilidad de que los estudiantes, además de escuchar lo que decía el docente, se interiorizaran con algunas problemáticas, lo que decidimos fue hacer estudios como de opinión. Entonces, ¿en qué consistían los estudios de opinión? Consistían en recoger algún tema de interés de los alumnos y ver qué se podía hacer a partir de ese tema de interés y cómo se podía hacer haciendo intervenir a los estudiantes en los estudios que se hacían. ¿Qué empresas elegiría un graduado de administración como ellos? Porque la carrera, la materia, si bien era parte del ciclo profesional, ya los estudiantes empezaban a pensar qué les gustaría hacer cuando egresaran. Entonces, uno de los temas era ese. ¿Qué tipo de empresa elige un estudiante cuando se gradúa en la carrera de administración? Entonces, nosotros preparábamos algo así como los contenidos, que sería interesante preguntar, por dónde debían ir los interrogantes cuando uno hablara con algún estudiante. Y lo que hacíamos era, por un lado, con la profesora Juana Brufman, hacer algo así como un muestreo de los estudiantes de la carrera de administración de todas las franjas horarias. Se hablaba con los profesores esos de los grupos elegidos y se iba a los cursos con estudiantes nuestros que nos acompañaban y estaban bien entrenados a aplicar las encuestas. Entonces los estudiantes de ese curso completaban un formulario, después se procesaban y después se sacaban resultados. Bueno, como ese se hicieron muchos estudios puntuales, pero interesantes finalmente. Y muchos de ellos se publicaron, uno se publicó en un libro, otros salían notas en los diarios, en Clarín. Recuerdo que Clarín tenía una sección de los domingos sobre el tema empleos o algo por el estilo, y muchas veces venían a entrevistarnos porque sabían de los trabajos que llevábamos adelante en las cátedras. Yo recuerdo, y esto fue una cosa que nos reímos mucho, pero no es tan gracioso, en un momento decidimos preguntar, ya digo, era una muestra
bien hecha, porque Juana Brufman ahí daba los criterios, sobre estudiantes de administración de todas las franjas horarias, en donde la pregunta era, no la pregunta, el tema era saber qué sabían sobre cooperativas, ¿no? Sobre cooperativas como empresas. A nosotros nos interesaba ese perfil más empresarial de la cooperativa. Y eso fue muy impactante, porque era como que no sabían la cosa. Si bien habían tenido una materia en Derecho, donde se veían las sociedades, en donde aparecía una mención menor sobre el tema de cooperativas, había una ignorancia enorme, al punto tal que en un curso, y esta es la historia muy graciosa, cuando se aplicó la encuesta y nos acompañaban alumnos de nuestro curso a repartirla y si había dudas y demás, se paró un alumno y le preguntó a un estudiante de los nuestros, ¿no me puedes decir algo? ¿Qué es una cooperativa? Como si fuera un examen en donde tenían que... Esas cosas nos dejaron muy impactadas, ¿no? Hicimos varias publicaciones con ese tema, sobre todo por la ignorancia que existía, porque tampoco era un ámbito desconocido el del cooperativismo en ese momento. Al menos había grandes cooperativas y en el año 2000 empezaron a proliferar las cooperativas del trabajo y demás, ¿no? Así que bueno, ya digo, eran temáticas de investigación como del momento, que surgían de la coyuntura por un lado y por otro lado del interés que teníamos como docentes en determinados temas. Porque cuando se hacían las convocatorias para los proyectos UBASIT, muchos de estos estudiantes se inscribían. Tuvimos estudiantes maravillosos que lamentablemente cuando se acaba la beca y no tienen posibilidades de inserción profesional acá en la facultad, se van. Pero los primeros fueron así, increíbles, de la carrera de Ciencias de Economía Política, no solo eran de la carrera de Administración, de Contador también, ¿no? Los primeros pasantes estaban por terminar y venían una empresa selectora que está acá enfrente, no recuerdo cómo se llama. Las selectoras de personal estaban ávidas de contratar gente que tuviera buenos perfiles, ¿no? Más de una vez nos llamaron, incluso por el hecho de que nosotros estudiamos también el papel de las jóvenes. Muchos se fueron de Argentina, pero los primeros que estaban en Argentina terminaron trabajando en grandes empresas. Muchos. Y a veces nos vemos con alguno, nos cruzamos en algunas actividades, pero esa etapa fue muy rica en gente que se interesaba por la investigación. Y bueno, y siempre esta dificultad por el hecho de que no había por dónde canalizar. El proyecto de investigación en este momento, el más grande, que empezó ya hace 2 años y está por terminar, tiene que ver con el empleo en un conjunto de cooperativas agropecuarias que pertenece a la Asociación de Cooperativas Agropecuarias Argentinas. Son alrededor de 140 cooperativas de primer grado que se nuclean en esa federación, y si bien ACA conoce su propio cuerpo de empleados en la sede central, en los puertos y en los ámbitos comerciales que tiene en el interior, no tiene, mejor dicho, un análisis acerca de el empleo en cada una de las cooperativas de ACA. Entonces propusimos hacer ese estudio y el estudio se llevó adelante. Por un lado se hicieron entrevistas con personas especializadas en las cooperativas en la administración de personal, y por otro lado se aplicó una encuesta a 130 cooperativas y tuvimos un muy buen nivel de respuestas, y en este momento estamos terminando de procesar la información. De manera que la idea es, hacer varias devoluciones sobre lo que vimos en el trabajo,
que por cierto es sumamente interesante, sobre todo porque las cooperativas estas 130, hay desde cooperativas enormes, digamos, con 7 filiales, a pequeñas cooperativas que acopian trigo, punto, y ahí se acabó la actividad, ¿no? De manera que es una federación, acá es una federación muy heterogénea, digamos, pero muy interesante en los perfiles de cooperativas y de empresas que tiene adentro. Entonces, bueno, la idea es esto, terminarlo y ver si en alguna medida se puede replicar en alguna otra organización cooperativa grande. Sobre todo porque no hay trabajos sobre el tema empleo específicos. Muy difícil encontrar, no solo en cooperativas, sino, hoy, salvo los censos, pero los censos son de cada 10 años, no hay estudios sistemáticos sobre cuánta gente emplea tal, cual y cual, ¿no? Así cuando uno hila a nivel más de base, es muy difícil encontrar información sobre ese tema. Sí, nosotros desde el comienzo, cuando los trabajos estos de investigación empezaron a hacerse bien consistentes, tratamos de tener una línea de documentos del centro. Entonces publicamos alrededor de 100 documentos, por un lado sobre temas de investigación, sobre temas teóricos que hacían a los trabajos de investigación nuestros, y por otro lado, muchas veces desgrabando presentaciones que hacían profesores que venían a visitarnos y dictaban seminarios y demás. Entonces tenemos la línea de documentos, que ahora no se publica con tanta asiduidad, y tenemos la revista del centro, que la revista existe desde el año 1999. Es una revista que está acreditada en el nivel 1 de las revistas científicas del CONICET y que tiene algunas indexaciones. Y llevamos adelante esa revista, que no es bianual, sino anual, pero aún así da mucho trabajo. Da mucho trabajo llevar adelante una revista, sobre todo porque, bueno, los evaluadores en general muchas veces demoran en sus evaluaciones. Nadie quiere a veces evaluar algo porque sí, y cada número es un remontar situaciones de dificultad. No, en la carrera de cooperativismo, a ciencia cierta, la licenciatura en cooperativismo, primero existía una en la Universidad de La Plata que dejó de ser licenciatura y se convirtió en tecnicatura. Y esa carrera como licenciatura en cooperativismo. Y después se creó una recientemente en Santiago del Estero. Pero que yo sepa, no abundan ni las carreras ni las publicaciones. Y depende de los sectores, Yo diría que, sí, así mirando superficialmente, como que hay 2 grandes conjuntos importantes en el ámbito del cooperativismo, el cooperativismo agropecuario por una parte. Yo me olvidé de comentar que esta Asociación de Cooperativas Argentinas en la que estamos trabajando es la primera originadora de cereales dentro de las empresas argentinas, y está en el 7º lugar de las agroexportadoras, ¿no? O sea, en volumen producido de granos y de aceites, es la primera originadora. El 20% de todo lo que se origina en granos es de ACA, de las cooperativas de ACA. Y 7ª en el papel que tiene como exportadora. De manera que el sector en sí mismo es un sector de mucho peso. Hay otra cooperativa, esta ya no es federación, sino cooperativa, se llama AFA, que está más, también es de Santa Fe, tiene varios núcleos. Estas 2 están entre las 300 empresas agropecuarias más grandes del mundo. Entonces, en términos de la importancia del cooperativismo, está por un lado el del sector agropecuario, y por otro lado el de los seguros.
cooperativas de seguros como Sancor, La Segunda, tienen, digamos, un volumen de asociados muy grande y un movimiento importante en términos de venta de seguros y sobre todo las vinculadas con el sector agropecuario, los seguros contra el granizo, los eventos climáticos, ¿no? Y bueno, después está el cooperativismo de trabajo, que numéricamente es el que tiene mayor cantidad de entidades, pero bueno, ahí es complicado porque no es un universo homogéneo, hay situaciones que a veces no podrían calificarse como de cooperativas y demás. Entonces, en grueso ese sería el papel del cooperativismo. Disminuye en cooperativas de trabajo en términos por un lado de la escasa viabilidad de algunas cooperativas, por otro lado el tema de la regulación que se aplica sobre las cooperativas, y también está el hecho de que en los sectores que aportan valor y que tienen importancia, ahí permanecen y en algunos casos o bien crecen o bien se tecnologizan para hacerse como mucho más fuertes, si se quiere, ¿no? Sí, hay cooperativas que realmente son muy fuertes y son como ejemplares, yo diría, ¿no? En su desempeño. Sí, excepto las del sector financiero, que son los bancos, que han tenido crisis en todas partes del mundo, pero esto ya viene de los años 90. En el resto del mundo, las de las agropecuarias, las más vinculadas con la industria, son interesantes, son importantes, digamos. Y en Argentina lo que es interesante, y esto fue estudiado por un economista en su tesis, son todas estas cooperativas de trabajo que se dedican al software y que han hecho innovaciones muy, muy grandes en campos que son de utilidad, yo diría que para la producción primaria. Por ejemplo, hay una de las cooperativas que inventó un dispositivo digital para poner en campos donde se cultiva la papa, para ver cuando se recoge la papa dónde están las papas que no pueden ingresar al recipiente en donde van las papas sanas, ¿no? Cosas que uno dice, ¿cómo un aparatito así puede? Bueno, pero es así. Como que se diseñan herramientas de tipo tecnológico, si se quiere, que son de utilidad y se aplican en campos que a uno se le pasan por alto. Así que en el campo de la innovación hay bastante. Y otra cosa que es también interesante, y cuando uno se dice el futuro del cooperativismo, ¿cuál va a ser? Uno piensa que desde el punto de vista del conjunto de las empresas, el riesgo puede ser como desaparecer. Pero cuando uno se ubica y ve lo que pueden hacer muchas de ellas, se da cuenta de que hay ámbitos en donde sí la cooperativa puede ser una herramienta de mucha ayuda y favorecedora de un desarrollo social importante, ¿no? Porque están, por ejemplo, las cooperativas de cuidados, ¿no? Son cooperativas de trabajo que se ocupan del cuidado de las personas mayores en las casas, o sea, de un ámbito que las obras sociales a lo mejor tienen, que dejan de lado, o que no hay instancias institucionales como para que alguien se ocupe de trabajar sobre esas temáticas. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la comercialización en circuitos cortos en el sector agropecuario, en donde el productor me manda a mí todas las semanas la verdura ecológica. O sea, como que hay ámbitos pequeños, pero con mucho impacto, en donde se descubren cuestiones importantes y a veces son las cooperativas las que pueden llevar adelante eso, ¿no? Así que, pero bueno, para que sobrevivan ellas tiene que haber, por un lado, una regulación que entienda que la propiedad colectiva es algo importante, porque si no las cooperativas se van a volcar a ser como las otras empresas y se pierde la especificidad.
y por otro lado que se pueda mantener este vínculo entre lo que es la empresa y la asociación, que es el carácter democrático que tienen estas entidades. Bueno, a mí me parece importante el ámbito de la sociología para las carreras que hacen a la economía, sobre todo para favorecer algo así como una comprensión mucho más amplia de las instituciones por un lado, de las normas sociales por otro y de las personas, ¿no? Todas estas cosas forman parte del tejido económico y la sociología sobre todas ellas puede aportar más luz, digamos. Entonces, si es así, si se aporta más comprensión en estos planos, la sensación que da a simple vista es que la economía se enriquece y que por ahí los modelos económicos que aparecen como algo abstracto se pueden llenar de contenido social, ¿no? Y por último, también esto yo creo que es importante como aporte de la sociología, el hecho de que si nosotros vemos en las ciencias económicas concretamente que no hay solo mercados y personas que se mueven por intereses individuales, hay el hecho de mostrar que hay relaciones de poder en un mercado concreto, que hay también relaciones de intercambio, relaciones solidarias, vínculos de otra naturaleza distintos al interés meramente particular. Me parece que en ese caso la sociología aporta algo, por lo menos. No sé si bastante, yo diría que sí, pero aporta. Bueno, algo que mencioné al comenzar es que valoro mucho la iniciativa esta de recuperar la historia de la facultad, ¿no? A través de las personas que le dieron vida y que sostuvieron distintos espacios. Me parece que es una iniciativa muy interesante. Yo en este momento trabajo en una editorial cooperativa y siempre insisto a las cooperativas asociadas que mantener viva esa historia y poder mostrarla es meritorio, sobre todo porque las instituciones continúan, pero las personas desaparecen y esas personas a lo mejor hicieron que esa institución fuera lo que hoy conocemos. Entonces me parece una iniciativa muy linda.